A ver, Ferran Font, que no va a ser Dios sino Ferran Font, quien nos responda. Bienvenido, buenas tardes, director del portal inmobiliario pisos.com. Un incremento, señor Font, buenas tardes, gracias por atendernos, de un 11,3% en 2023 respecto a años anteriores. Sí, bueno, primero, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de hecho, a ver, sí que es cierto que la nueva propiedad hace muchísimos años que está en marcha, o sea, es un tema que no ha habido mucho cambio legal al respecto, pero sí que es cierto que durante estos últimos días ha saltado pues, a la lista de los principales medios como consecuencia del caso precisamente que estabais comentando. De hecho, la nueva propiedad no se diferencia mucho de una compraventa normal. Sí que es cierto que hay el componente de que es una venta que se realiza, que es una transacción del inmueble que se realiza y en la que hay el componente del usufructo, que es lo que hay que tener en cuenta. El comprador lo que hace es comprar la vivienda y el vendedor se queda con el usufructo durante lo que le queda de vida. Esto tiene ventajas y tiene inconvenientes, como todas las cosas, pero sí que es cierto que tiene ventajas. Si se acuerda para ambas partes, pues tiene ventajas para los dos lados. Primero, o sea, el vendedor, como bien estabais explicando, no solo rentabiliza su activo, que probablemente es el mayor activo que tiene, o sea, no solo consigue un dinero del piso en el que está viviendo, sino que también de alguna manera pues lo que hace es asegurarse que va a poder vivir en esa casa hasta el día que se muera. Y por otro lado, y no solo vivir en esa casa hasta el día que se muera, sino también contando con el dinero que ha conseguido de esa transacción. El día que se muere, obviamente, pues esta vivienda, este activo pasa al comprador. Pero por parte del comprador también hay ventajas. La primera ventaja, como muy bien estabas comentando, es que puede conseguir una vivienda a un precio mucho más bajo del precio de mercado. Y aquí estaríamos hablando, hay un abanico amplio de dónde están, digamos, esa rebaja en el precio de lo que sería el precio medio de la venta. Pero ahí podríamos estar hablando que puede ir desde un 20% hasta un 60% de rebaja en el precio respecto al precio medio de la zona o al precio medio de Ferran, un inciso. Esa variabilidad del 20 al 60% que comentaba es directamente proporcional a los años del inquilino, del propietario que deja de ser propietario. Es decir, no es lo mismo hacer una nuda propiedad cuando tienes 60 años, como apuntaba Lucio, que cuando tienes 80, entiendo. Exactamente, o sea, la edad es uno de los principales factores por los cuales se puede calcular el precio de venta de la nueva propiedad, pero hay otros factores. Digamos que la edad es la principal, obviamente las características del piso, no es lo mismo el piso que estamos, o sea, la vivienda que estamos hablando ahora del señor Moreno que cualquier otro piso que puede ser muchísimo menor, muchísimo de otras características. La edad es un factor principal, pero también la forma en la que se paga esa compra. Se puede pactar un único pago, se puede pactar una renta mensual de por vida, se puede pactar una renta mensual durante X años. Y eso es el acuerdo al que llega el comprador y vendedor. Y teniendo en cuenta pues, el tipo de pago, teniendo en cuenta la edad de ese vendedor, pues, obviamente pues, se va a pactar ese precio y de aquí que ese rango sea tan amplio. Nos preocupa brevemente, señor Font, la tasación. Puede pedirla, o alguien objetivo, que no sea ni por parte a instancia del comprador ni del vendedor, porque claro, de ahí depende mucho, ¿no? De dónde se parte para... Bueno, depende, obviamente, la tasa. Una tasación obviamente es uno de los factores principales, o sea, a partir del cual podemos calcular cuánto puede costar. Lo que sí que es cierto es que la venta de una nueva propiedad no es una transacción de las más habituales, con lo cual digamos que la muestra existente para comparar el precio de salida de ese inmueble pues es difícil a veces. Obviamente, para saber el precio de la tasación existen tasadoras. Existen tasadoras que lo que hacen precisamente es determinar un precio, son tasadoras independientes, etcétera. Pero tengamos en cuenta que en Castilla y León el año pasado se vendieron
27.000 viviendas, de las cuales en nueva propiedad fueron 57. Es decir, que tampoco hay tanto por donde comparar. Es minimísimo. Es mucho. Sí, sí. Es poco representativo. En España también estamos hablando que el año pasado se vendieron más de 580.000 viviendas, de las cuales poco más de 1.800 fueron en nueva propiedad. Bueno, con lo cual quiero decir que es difícil a veces encontrar el precio justo, pero sí que es cierto que es el acuerdo entre el comprador y el vendedor, que se ven beneficiados en ambas partes, es donde determina que se va a vender ese precio. Obviamente estamos hablando de un caso muy concreto, pues de una persona que contará con una rentabilidad durante X años, lo cual, bajo mi punto de vista, si se llega a ese acuerdo, pues es beneficioso para ambas partes. Pues gracias, señor Font, por habernos aclarado. Es muy similar también a la hipoteca inversa, Lucio. Sí. Bueno, hay variedades diferentes para esas personas que necesitan ese complemento a sus pensiones. Sobre todo se opta por esta fórmula en los que ya tienen cierta edad. Gracias, un fuerte abrazo. Feliz día.